Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube lo cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. A Jesús sacramentado. Hoy tenemos muchos temas para reflexionar. El primer día del novenario en honor a nuestra santa patrona, Nuestra Señora de la Asunción, la fiesta de la Transfiguración, que nos presenta también el tema de este novenario, que es la Eucaristía y la llamada a la santidad de los laicos. Y podemos empezar hablando del Evangelio de la Transfiguración. Nos dice que Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, los tres que tienen una invitación especial, aparecen en momentos privilegiados, acompañando al Señor, como por ejemplo en la resurrección de la hija de Jairo, nos cuenta que estaban Pedro, Juan y Santiago. También cuando Jesús se apartó para orar en Getsemaní, se encontraba también Pedro, Juan y Santiago. Y en este relato de la transfiguración, también Jesús les invita a ellos y experimentan un hecho que capaz solamente podrán volver a ver en la visión beatífica, es decir, después de su muerte, de la muerte de cada uno de ellos. Y nosotros solamente también podremos ver después de nuestra muerte lo que ellos vieron en vida, la transfiguración del Señor. Este hecho se dio en un contexto de oración. Jesús
se retiró a orar. Y como es costumbre de los judíos, utilizaban para su oración la Sagrada Escritura, que para los judíos era el resumen de la ley y los profetas. Por eso ellos repiten, por ejemplo, el Shema 3 veces al día, que es la ley, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y también reflexionaban las palabras de los profetas. Jesús se apartó y oró acompañados de la ley y de los profetas. Nos cuenta que aparece la figura de Moisés, la figura que representa a la ley. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se le reconoce como Pentateuco, que contiene las leyes, la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, y tiene como autor a Moisés. Y al otro lado de Jesús estaba Elías, que representaba a los profetas. Tanto Moisés y Elías, por tanto, representa la totalidad de la Sagrada Escritura para los judíos, el Antiguo Testamento para nosotros. Por tanto, nosotros también estamos llamados en esta búsqueda de santidad a poder orar, no reducir nuestra vida de oración a simples repeticiones de rezos, sino también saber orar con la palabra, con la Sagrada Escritura, leer, reflexionar, meditar, poner nuestra vida delante de lo que leemos y ver cómo estamos nosotros concorde a eso, para ir mejorando. Es estar también al lado de Moisés y de Elías. Oramos nosotros valiéndonos de la Sagrada Escritura. Reflexionamos el Evangelio del día y buscamos poner en práctica. Mientras estaba Jesús orando, sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Jesús manifiesta su divinidad ante los ojos de estos 3 apóstoles. También Moisés y Elías estaban revestidos de gloria y de blancura, pero no superaba la blancura del Señor, porque en Jesús, en nuestro Señor, se resume toda la Sagrada Escritura. En Él se cumple en plenitud. Con esto también el Señor nos muestra su gloria, la gloria a la que nosotros estamos llamados a participar. Lo que nosotros decimos la santidad, el llamado de la santidad que todos nosotros tenemos. Nadie puede decir, yo no me siento llamado, o como ese refrán, lo que tiene que ser santo ya es santo. No, todos nosotros estamos llamados a ser santos. El Señor nos deja a nosotros varias herramientas para alcanzar esta santidad. Primeramente, Él nos enseña la vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre de oración. También nosotros debemos ser personas de oración. No se puede concebir
la santidad sin una vida de oración. La segunda herramienta importante es que esta transfiguración lo vivimos nosotros también día tras día, aunque no con ese esplendor con que vieron Pedro, Juan y Santiago, sino que lo vemos de una forma de misterio y lo proclamamos misterio de la fe. Es decir, solamente podemos comprender con el ojo de la fe. Y este es la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Si pudiéramos ver con nuestros ojos naturales lo que ocurre en la Sagrada Escritura, nunca más querríamos salir de este lugar. El Señor también se transfigura y quiere que nosotros nos transfiguremos a Él, a la santidad por medio de la Eucaristía. Él que está en nosotros quiere que nosotros cada vez más nos convirtamos y nos asemejemos a Él. Que nuestro resplandor, aunque no sea una luz como la de Jesús, se pueda ver a través de nuestras obras. Que nuestros actos sean guía, camino y luz para muchos otros en este caminar hacia la santidad. También dice el Evangelio, Pedro dice al Señor: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En ocasiones nosotros tendemos a ser como Pedro, fragmentar la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, crear pequeñas carpas y poner como un blindaje de egoísmo, de soberbia, de creer tener la verdad. O a veces nos sentimos a gusto con nuestra vida de oración. Nos encerramos en nuestro cuarto o nos contentamos con nuestra hora de adoración al Santísimo. Y queremos decirle al Señor: hagamos aquí 3 chozas. Pero mientras hablaba, dice, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor y oyeron una voz que venía del cielo y que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Es como que Dios interrumpe a Pedro, que expresaba su sentir como hombre mundano, que buscaba capaz la comodidad. Pero Dios mismo responde y nos dice a nosotros: escuchen a mi Hijo. En Él se da la plenitud de la Sagrada Escritura, el cumplimiento de la ley. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra mirada al Señor? ¿Buscamos tenerle a Él como verdaderamente el camino, la verdad y la vida? ¿O buscamos también construir nosotros nuestra propia iglesia de manera personal? Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de poder transfigurarnos también nosotros cada vez más
que lleguemos a alcanzar la santidad, que nos transformemos en nuestro Señor Jesucristo, en especial con la ayuda de la Eucaristía, para que a través de nuestras buenas obras podamos también nosotros deslumbrar y guiar a muchos otros hacia la salvación, la santidad. Amén.